Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz Ciabato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. El 4 de febrero de 1972, un joven con cara de ángel fue detenido cuando encontraron su documento de identificación en una escena del crimen. Sin embargo, ya llevaba tiempo asesinando y cometiendo hurtos en toda la zona norte de Gran Buenos Aires. Hoy les hablaré de uno de los asesinos en serie más infames en la historia moderna de la historia criminal de Argentina. Este es de Carlos Robledo Poch. Carlos Eduardo Robledo Poch nació el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de Víctor Robledo Poch, antiguo técnico de General Motors, y Josefa Aida Abendac, ama de casa que había emigrado de Alemania poco después de la Segunda Guerra Mundial. Su familia desciende de Dionisio Poch, militar que fue gobernador de la provincia de Salta, y de Martín Miguel de Güemes, líder militar que defendió la nación durante la Guerra de la Independencia. En 1956, cuando Robledo Poch tenía 4 años, sus padres se mudaron con la familia a la calle Borges, Olivos, provincia de Buenos Aires, donde alquilaron un apartamento en el primer piso, encima de una ferretería. Proveniente de una familia trabajadora de clase media, Poch era conocido por ser tímido y callado como su madre, quien lo cuidaba mucho. Durante su infancia, Poch estudió piano y aprendió alemán. También es un ferviente aficionado al fútbol y seguidor de River Plate. Tuvo años escolares problemáticos, donde solía robar objetos a sus compañeros. En 1967, Poch fue sorprendido robando dinero de la secretaría y fue expulsado de la escuela. Poch, quien fue víctima de acoso escolar, tenía una relación difícil con su padre. Tras su arresto por los asesinatos en serie, la abuela de Poch murió repentinamente y su madre intentó suicidarse. Su padre supuestamente culpó a Poch por estos incidentes, algo que Poch nunca perdonó. Poco después de su captura, Poch amenazó a su padre por carta, diciéndole que lo mataría el día que fuera liberado. Su padre finalmente se divorció de la madre de Poch y fue expulsado de su trabajo debido al ostracismo por las acciones de su hijo. En diciembre de 1968, Poch tuvo su primer encuentro con la ley cuando entró al taller de un hombre que trabajaba con bicicletas y robó una motocicleta. Tras ser arrestado por este robo, Poch confesó más de 14 hurtos. Fue enviado a un reformatorio, donde pasó 20 días por orden de un juez de menores. Hacia finales de 1969 o principios de 1970, Poch conoció a Jorge Antonio Ibáñez, quien se convirtió en su cómplice en numerosos robos y asesinatos. A principios de 1971, Poch e Ibáñez cometieron al menos 4 robos, sustrayendo millones de pesos y gastándolos en artículos de lujo. Fueron arrestados en enero de 1971 por uno de estos delitos y acusados de delitos graves. Poch fue liberado poco después, pero se le ordenó presentarse ante el tribunal. Poch e Ibáñez. El primer asesinato documentado de Poch ocurrió el 3 de mayo de 1971, cuando Poch e Ibáñez entraron a un taller mecánico en Vicente López alrededor de la medianoche, en el norte del Gran Buenos Aires. Poch disparó y mató al dueño del taller. Luego hirió gravemente y agredió sexualmente a su esposa, quien sobrevivió junto con su hija de 10 meses. Antes de huir con $400,000 en efectivo, Poch disparó hacia la cuna de la bebé, pero no logró alcanzarla. Poch e Ibáñez mataron de nuevo 11 días después, el 14 de mayo de 1971, cuando irrumpieron en un club nocturno en Olivos. Allí, Poch e Ibáñez robaron más de 2 millones de pesos en efectivo del almacén. Antes de huir, Poch vio una puerta abierta que daba a una pequeña habitación. Cuando miró dentro, vio a 2 hombres durmiendo, los vigilantes. Poch inmediatamente abrió fuego, matándolos a ambos. 10 días después, el 24 de mayo de 1971, Poch e Ibáñez entraron a un supermercado en Vicente López. Una vez dentro, Poch disparó y mató al vigilante de 61 años. Luego robó más de 5 millones de pesos y bebió una botella entera de whisky con Ibáñez en el lugar del crimen para celebrar su éxito. El 13 de junio de 1971, Poch e Ibáñez secuestraron a una joven de 16 años en una carretera de Buenos Aires.
La joven, que se dedicaba a la prostitución callejera, fue obligada a subir al coche de Pok a punta de pistola. Tras conducir hasta una zona apartada, Ibáñez abusó sexualmente de la joven y luego la obligó a salir del coche. Pok le ordenó que caminara sin mirar atrás y le disparó 5 veces, matándola. No está claro si Pok también participó en la agresión sexual. El 24 de junio de 1971, Pok asesinó a otra mujer cuando, junto con Ibáñez, secuestraron a una mujer de 22 años que acababa de salir de la casa de su novio cerca del lugar donde la joven de 16 años había sido asesinada. Pok e Ibáñez llevaron a la mujer a otra zona apartada, donde Ibáñez intentó violarla. Tampoco está claro si Pok participó en esta agresión sexual. Ibáñez ordenó entonces a la mujer que saliera del coche y Pok la siguió, disparándole varias veces por la espalda y matándola. El 5 de agosto de 1971, el cómplice de Pok, Ibáñez, murió en un confuso accidente automovilístico que ocurrió mientras Pok conducía. Posteriormente, surgieron rumores de que Pok podría haber matado a Ibáñez y haber simulado el accidente como coartada para su asesinato. Como resultado, Pok buscó otro cómplice, y finalmente se relacionó con Héctor Somoza. Cometieron su primer crimen juntos el 15 de noviembre de 1971 cuando entraron a un supermercado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Pok y Somoza no robaron nada, ya que Pok fue sorprendido por el vigilante de 50 años, a quien mató disparándole varias veces. 2 días después, el 17 de noviembre de 1971, Pok y Somoza irrumpieron en una agencia de automóviles y robaron a $90,000 en efectivo. Antes de huir, Pok disparó y mató al vigilante dormido, quien había expresado su preocupación por la muerte de otros vigilantes en la zona. En ese momento, la policía comenzó a sospechar de asesinatos en serie. El último asesinato de Pok en 1971 ocurrió el 25 de noviembre, cuando, junto con Somoza, irrumpió en una agencia Dodge. Pok y Somoza robaron 1.5 millones de pesos. Antes de escapar, Pok llevó al vigilante al segundo piso de la agencia y le disparó 3 veces, matándolo. Pok cometió su último asesinato el 3 de febrero de 1972, cuando, junto con Somoza, irrumpió en una ferretería en Tigre, Buenos Aires. Una vez dentro, Pok se encontró con el vigilante y, a punta de pistola, lo encerró en una pequeña habitación. Minutos después, Pok regresó, abrió la puerta y lo mató de 2 disparos. Tras el asesinato del vigilante, Pok y Somoza intentaron abrir la caja fuerte. En un incidente confuso, Somoza agarró a Pok, quien interpretó que intentaba matarlo. Entonces Pok sacó su pistola y disparó a Somoza, matándolo. Pok intentó ocultar la identidad de Somoza quemándole la cara y las manos con un soplete. Luego escapó con algo de dinero, pero olvidó que Somoza tenía su documento de identidad en los bolsillos, lo que finalmente conduciría a su arresto. Pok fue arrestado el 4 de febrero de 1972, después de que se encontrara su documento de identidad en el bolsillo del pantalón de Somoza, lo que llevó a la policía a interrogar a su familia, quienes dijeron que había estado con Pok recientemente. Acababa de cumplir 20 años. Antes de hablar del juicio, condena y vida en prisión de Pok, hagamos hincapié en su perfil psicológico. Robledo Pok ha sido evaluado exhaustivamente a lo largo de los años. En noviembre de 2024, profesionales de la salud mental presentaron un perfil de Pok al juez Quintana, quien debía decidir si le concedía la libertad condicional completa, que posteriormente fue denegada con base en la evaluación. Los psicólogos determinaron que Pok padecía un trastorno de personalidad psicopática, con un marcado narcisismo, así como una autoestima exacerbada, falta de empatía, gran ira, superficialidad emocional, impulsividad, ausencia de introspección, represión emocional, ideación megalomaníaca, paranoia y falta de autocontrol. En octubre de 2018, Pok fue evaluado para determinar sus condiciones en prisión. Profesionales de la salud mental, entre ellos un psiquiatra y un psicólogo especializado en terapia cognitivo-conductual, determinaron que Pok niega su responsabilidad por los crímenes, confesando únicamente los robos. También lo describieron como psicópata, manipulador, cruel y perverso, además de una persona que constantemente recurre a Dios para justificar su situación actual y que sigue culpando a otros de sus problemas, incluido el intento de suicidio de su madre, del cual culpó a los periodistas. El juicio de Pok comenzó más de 8 años después de su arresto, el 4 de agosto de 1980, donde Pok enfrentó 36 cargos, incluyendo 11 cargos de asesinato agravado. Pok culpó a su primer cómplice, Ibáñez, de muchos de los crímenes y se mantuvo desafiante en el tribunal, donde se refirió a todo el proceso como una farsa.
El juicio se extendió por 4 meses, donde 92 testigos acusaron a Pock de cometer los crímenes. Antes y durante el proceso, un psiquiatra forense llamado Osvaldo Raffo determinó que Pock era un psicópata que representaba una amenaza para la sociedad. Pock, quien se reunió con Raffo más de 25 veces durante las evaluaciones, posteriormente acusó a Raffo de mentir y ganar fama a su costa. El 27 de noviembre de 1980, el juicio concluyó con un veredicto unánime de los 3 jueces presidentes. Robledo Pock fue condenado a cadena perpetua con la pena accesoria de reclusión indeterminada, la pena máxima posible según la ley argentina. Tras la lectura del veredicto, Pock pronunció sus últimas palabras ante el tribunal diciendo: «Esto fue un circo romano. Me juzgaron y sentenciaron de antemano». Posteriormente, Robledo Pock negó su participación en los asesinatos de los que se le acusaba, alegando que fue torturado y coaccionado para confesar. No negó ninguno de los robos de los que se le acusaba. La única sobreviviente, testigo presencial, que no compareció ni declaró ante el tribunal por motivos de salud, afirmó que el hombre que la violó y le disparó tenía el pelo largo, lo que indicaba que se trataba de Ibáñez. Robledo Pock tenía el pelo corto y rizado. En la actualidad, Robledo Pock continúa privado de su libertad en un pabellón del penal de Sierra Chica. El 7 de julio de 1973, Pock escapó brevemente de prisión, pero fue recapturado 3 días después en el centro de Buenos Aires. Su madre, que apareció en los medios defendiendo a su hijo y negando que hubiera cometido los asesinatos, fue abordada por un reportero enfadado que le preguntó si creía en la inocencia de su hijo. La madre de Pock respondió que sabía que su hijo había hecho algunas cosas, pero no todas. En abril de 2017, Pock declaró al periodista Rodolfo Palacios que en 1982 envió una carta personal al entonces líder de facto Leopoldo Galtieri ofreciéndose como voluntario para servir como soldado en la Guerra de las Malvinas. Pock nunca recibió respuesta de Galtieri. En julio de 2000, Pock cumplió los requisitos para obtener la libertad condicional. No presentó una solicitud. En 2003, Pock fue trasladado brevemente a un hospital psiquiátrico, donde fue evaluado después de que se disfrazara de Batman y prendiera fuego al taller de la prisión donde cumplía su condena en Olavarría. Tras ser declarado competente, fue devuelto a prisión. En 2007 fue trasladado a otra prisión en Azul, Buenos Aires. El 27 de mayo de 2008, Pock presentó una solicitud de libertad condicional. El juez que revisó su solicitud se la denegó por considerar que seguía siendo una amenaza para la sociedad. El 31 de agosto de 2011 y nuevamente el 30 de octubre de 2013 se le volvió a negar la libertad solicitada. En noviembre de 2013, solicitó la revisión de su sentencia o, en su defecto, su ejecución por inyección letal, a pesar de que la pena de muerte no era legal en Argentina. La Corte Suprema de Justicia denegó tanto la solicitud de revisión como la de ejecución, esta última ilegal. El 27 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia rechazó una apelación presentada por Robledo Pock contra la mencionada decisión judicial por la cual se le negó la libertad condicional. También le fue denegada la libertad en marzo de 2016, cuando le preguntaron qué haría si saliese en libertad y Pock amenazó con matar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El 10 de mayo de 2016, llevando 44 años preso, Robledo Pock salió del penal de Sierra Chica por un día. Fue llevado a la asesoría pericial de San Isidro para ser sometido a una serie de pericias médicas, debido a su deteriorada salud. Fue escoltado ida y vuelta por una decena de efectivos. En mayo de 2019, Pock fue trasladado de urgencia a un hospital desde la prisión después de mostrar signos de intoxicación relacionados con los efectos secundarios de un medicamento destinado a tratar la depresión. En marzo de 2023, durante una entrevista con América 24, Pock negó sus crímenes y culpó a otros. Pock afirmó que sufría constantemente en prisión y que deseaba ser sometido a la eutanasia. Pock tiene un historial de exigir su ejecución, aunque la pena de muerte no es un castigo legal en Argentina, incluso en 2013, cuando solicitó ser ejecutado mediante inyección letal si se le negaba la libertad condicional. En junio de 2023, el juez Óscar Roberto Quintana del Tribunal de Garantías y Apelaciones rechazó nuevamente su solicitud de libertad condicional, alegando que Pock padece emociones inconsistentes, que podrían expresarse de manera errática, y agregó que Pock también tiene reflexiones paranoicas. El juez Quintana también rechazó el traslado a una residencia de ancianos, afirmando que Pock se niega al tratamiento psiquiátrico y que no ha trabajado desde 1992. En noviembre de 2024, el juez Quintana le ofreció a Pock la posibilidad de tener condiciones carcelarias más flexibles, que incluían salir del centro penitenciario durante unas horas.
Sin embargo, Pog rechazó la propuesta, alegando que estaba acostumbrado a vivir en prisión. En marzo de 2025, Pog concedió otra entrevista en la que volvió a pedir ser ejecutado mediante inyección letal. A partir de 2026, Robledo Pog ha pasado más de 54 años en prisión, lo que lo convierte en el preso que más tiempo ha estado encarcelado en Sudamérica. Robledo Pog fue apodado por varios medios periodistas argentinos como el Ángel Negro, el Ángel de la Muerte, debido a la crudeza con la que realizó sus crímenes a tan corta edad. Recordada fue la portada del reconocido diario sensacionalista Crónica, el cual una vez conocida la noticia de su aprehensión tituló en mayúsculas, Chacal, mató a 12 y por la espalda. La portada fue acompañada por una foto de Robledo Pog con un epígrafe que rezaba, así mira una fiera. El 9 de agosto de 2018 se estrenó en Argentina la película El Ángel, basada en la historia criminal de Carlos Robledo Pog. Estuvo dirigida por Luis Ortega y protagonizada por Lorenzo Ferro, joven actor debutante en la pantalla grande, quien interpretó al asesino serial. El reparto fue completado con el Chino Darín, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Daniel Fanego, Cecilia Roth entre otros. Y este fue el caso de Carlos Robledo Pog. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter como @crímenesatroces y en Instagram como @crímenesatrocespodcast, y a mí me pueden seguir en Twitter como @sants99 y en Instagram como @santix99. Yo soy Santiago Quirós, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima y muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.